Después de haber visto algún ejemplo en el que se aplica los conceptos de producto punto y producto cruz, vamos a pasarnos a otra cosa que se puede realizar sobre los vectores, que es calcular su norma o calcular el vector unitario en la dirección de un vector dado. Eh, ¿Cómo se calcula esto? Pues bueno, vamos a tener en consideración a un solo vector, en este caso. De hecho, como lo dije al principio, sean u y v estos dos vectores, entonces voy a tomar de referencia todavía esos dos vectores. U es el vector que se dijo al principio y v pues, es el vector que se dijo al principio. Por ejemplo, para calcular la norma de u, me refiero obviamente al vector u que está denotado al inicio de las notas, ¿no? La norma se denota así y eso es igual a la raíz cuadrada a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces ese es u1 al cuadrado más u2 al cuadrado más u3 al cuadrado. Ya todo eso le calcula raíz cuadrada y ya, pues eso es la norma de un vector. O así se calcula la norma de un vector. Entonces déjenme poner aquí que este es el concepto de norma. Ahora, ¿qué significa gráficamente la norma? La norma te dice qué tan grande es el vector. Si se fijan, esta notación solamente es pues el teorema de Pitágoras tal cual actuando sobre las componentes de un vector. No sé si me va a entender. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿no? Esto les debe sonar mucho el teorema de Pitágoras. Eh, y pues ya está. Así es. Así calculas, digamos, entre comillas, la hipotenusa, que es precisamente el vector dado. No sé si me va a entender, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en 2D. En 2D está fácil de entender. Imagínense que este es el vector U y que tiene componentes U1 y U2, que serían los dos números, tanto en X como en Y, que conforman al vector, ¿no? Entonces, supongamos, yo también puedo imaginarme eso como que aquí hay un segmento de longitud U2, acá hay un segmento de longitud U1, y ¿cuál es la longitud de la hipotenusa? Pues la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces, pues eso te lleva fácilmente a que U es igual a, o el cuadrado de U, si lo quieres ver así, o la, vaya, la magnitud al cuadrado de U es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, U2 al cuadrado y U1 al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculas la longitud de la hipotenusa? Pues con la raíz cuadrada de eso. ¿Sí me va a entender? Y si el vector tiene tres componentes, pues nada más U3 al cuadrado. ¿Sí me voy a entender? Entonces, pues ya está. La norma es muy fácil de calcular y también es muy fácil de conceptualizar, de que la norma lo que te da, pues es la longitud del vector. Qué tan grande es él? ¿Sí me voy a entender? Ok. Ahora, el vector unitario, ¿cómo se calcula un vector unitario? Un vector unitario sería, conceptualmente hablando, algo así. Supongamos que yo tengo un vector que está muy grande, supongamos que no tiene longitud 1, ¿no? O sea, tiene longitud, no sé, no sé ni siquiera eh, qué ejemplificar. O sea, puede estar muy, muy grande y calcular un vector unitario es calcular un vector que tenga específicamente longitud 1, que su norma sea 1, pero que conserve la dirección. ¿Sí me va a entender? O sea, va en la misma dirección que el vector rosa, pero él mide una unidad. Ahora, ¿para qué es importante calcular el vector unitario? Pues a lo largo del semestre vamos a ver por qué es importante saber cómo calcular el vector que conserva la dirección, pero que su magnitud es exactamente una unidad. A lo largo del semestre lo vamos a ver. Por ejemplo, sirve para la derivada direccional en la sección de la derivada en este curso, pero eso no importa ahorita. Ahora, el vector unitario de un vector dado se calcula como, supongamos, voy a tomar de referencia nuevamente al vector u. Es u entre la norma de u. Digamos, le voy a llamar u a con un acento circunflejo, nada más para distinguirla de U. Sigue siendo un vector, pero nada más para distinguirlo de U. Y eso es igual a U
entre la norma de U. No sé si se alcanza a ver. Sí, miren, si no se alcanza a ver, lo voy a poner más grande. Los caracteres. U entre la norma de U. Y así calculas el vector U unitario. ¿Sí me va a entender? La característica de este vector es que su longitud es exactamente una unidad. Si se fijan, a este le puse un acento circunflejo y a estos pues flechas. ¿Sí me va a entender? Se obtiene el vector unitario dividiendo al vector entre su norma, entre su propia norma. Y ya está. Y así se obtienen estos dos conceptos, la norma de un vector y el vector unitario. Hasta luego.